Por último, no se les olvide, esto es pregrabado como es obvio, entonces si alguien quiere, no, venga, me equivoqué, o quiero volver o venga, lo vuelvo a decir, se vuelve a decir sin problema alguno, ¿listo? Lo importante es charlar sabros. Entonces, vámonos así, aquí pongo micrófono. Bien. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a un capítulo celebratorio, a un capítulo en el que queremos recordar y queremos hablar sobre un amigo de esta casa, sobre alguien que pasó por nuestros micrófonos, pero también alguien con quien trabajamos en distintos espacios y sobre todo admiramos muchísimo, cuya muerte el pasado 6 de marzo del 2023, creo no estar exagerando, que nos dejó completamente en un estado de shock, en un estado de sorpresa, porque nunca creímos que alguien con un corazón tan bonito fuera precisamente a dejarnos por un tema del corazón. Me refiero a nuestro muy querido y muy recordado Karim Ghanem Maalouf, eh, alguien que dejó muchas huellas, no solamente en esta casa, sino también en mí, por las veces que trabajé con él. Así que este es un capítulo que queremos celebrar su memoria, que queremos recordar lo que fue estar con él, lo que es su trabajo y tendremos para siempre. Y eso que a veces suena un poquito a frase de cajón, pero yo creo que cuando llega el momento es lleno de verdad y es que es celebrar el motivo o celebrar el haber conocido a alguien y un sentido de gratitud por haber logrado coincidir con alguien en unos momentos como lo fue con Karim. Así que para esto decidí invitar a una serie de colegas y de amigos para que entre todos pudiéramos charlar y recordarlo. Quisiera en primer lugar darte la bienvenida, Piedad, también amiga de la casa, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Camilo. Luego también nos acompaña Dani Guerrero. Dani es editor de Hambre de Cultura, una editorial muy bonita en la que Karim precisamente, pero eso Dani ahorita nos contarás iba a decir los secretos, pero yo creo que más bien los adobes, ¿cierto? Y la sal y la pimienta de lo que supuso un libro como este y además tan bellamente editado como lo tienes. Dani, gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Y por último, Harold, que también ya has pasado por aquí, por estos micrófonos, con quien también quiero agradecerle porque fue el primero con quien hablé para que montáramos esto, quien conoció muy de cerca a Karim como lector, como amigo, como batallante de básquet, me atrevo a decir, ahorita nos dirás, Harold, así que bienvenido. Estás sin micrófono, Harold. Muchas gracias a vos por la invitación. Creo que esto es importante hacerlo justamente porque si hay una forma de seguir hablando con Karim, va a ser desde la lectura de los ensayos, perfiles, textos que escribió. Entonces, considero que esta es una forma de que aquellas personas que no pudieron conocerlo a nivel personal, pues se acerquen a él desde este presente y desde los porvenires. Así es, Harold, y eso yo creo que es lo que está bueno. Yo les quiero contar una primera anécdota con Karim. Cuando estaba en el Malpensante, esto estaba trabajando todavía con Ángel Unfrait. Yo me fui de vacaciones y en esas vacaciones me enamoré de Foster Wallace y leer mucho a Foster Wallace me obligó a tomar unas decisiones muy importantes en mi vida, como era renunciar al trabajo en el que estaba y escribí un texto muy largo en el que le metí mucho, mucho, mucho cuando uno escribe desde la militancia, ¿verdad? Entonces ese texto yo lo mandé al Malpensante y Ángel me dijo, te va a llamar, quien me ayuda y quien trabaja aquí conmigo te va a llamar un Karim Ghanem. Y yo, Karim, qué raro, o sea, empieza el nombre, ¿cómo se te va a olvidar? Y entonces recuerdo que hablé con Karim por teléfono y lo que más me sorprendía era una dulcísima voz del otro lado del teléfono que me decía, Camilo, tu texto está bien, pero hay que cambiarlo prácticamente todo. Y yo defendiendo mi experiencia Foster Wallaciana, yo obviamente saqué todo como una oplita y decía, no, es que este texto, yo creo que es que tú no lo entendiste, me atreví y lo cuento acá. Yo creo que es que hubo algo que tú no entendiste de este texto. Y Karim me decía, no, mira, Camilo, es que está bien, pero quiero arrancar por ahí porque una circunstancia que puede ser tan delicada
como decirle a alguien cambia tu texto y sobre todo un texto que tiene esta emoción detrás. Karim lo decía con una dulzura y con una tranquilidad y nunca con ningún ánimo de llegar a pretender competir contra otra opinión. ¿Me explico? Evidentemente el texto quedó como él me sugirió y es un texto cuyo resultado en este momento no le cambio ni una coma ni un punto, en realidad. Entonces, esa es mi experiencia de buen corazón y de lo que era trabajar con alguien que en verdad pensaba más allá de él y más allá de uno por el producto. Entonces, esa es mi manera de comenzar recordándolo. No sé quién quiera seguir. Porque era un gran editor, eso es lo que quiere decir eso. Así es, Piedad. Mm. Pues yo seguramente durante toda nuestra charla siempre está hablando en plural, siempre está hablando desde un nosotros, porque con Karim coincidimos en varias escuelas. Una de ellas fue la del Malpensante, él llegó varios años antes que yo. Él fue el que me llevó a mí ahí y una de las cosas que pudimos aprender y que creo que también influencia o termina construyendo la obra de Karim es el oficio del editor, que sin duda es un lugar cada vez más en decadencia. Cada vez es más difícil uno encontrarse con buenos editores a la hora de escribir. Es una suerte dar con uno y de hecho creo que muchas personas estamos dolidos por la muerte de Karim justamente porque nos quedamos sin uno de los grandes editores que había en nuestro país, uno de los pocos que quedan, porque insisto, cada vez es más complejo encontrar buenas personas que conozcan ese oficio. Y uno de los lugares que más disfrutábamos de ese oficio era que no podíamos darnos el lujo en muchas ocasiones de perder el potencial de un texto o el potencial de una investigación. Como vos bien lo decís ahí, Camilo, pues a veces nos encontrábamos con semillas que requerían meses, años de trabajo y pudimos tener la suerte de que podíamos dedicarnos a eso, ¿no? A acompañar a veces a los autores, sentarnos con ellos eh, y de una u otra forma encontrar juntos la mejor versión de un texto. De hecho, sé que una de las cosas que más disfrutaba Karim del trabajo editorial era ese, el acompañamiento, la conversación, el sentarse sobre la conceptualización de un texto, a acercarse también al oficio mismo de la escritura y disfrutar justamente el proceso que requería un texto. Sé que muchas veces incluso llamaban a Karim personas que le llevaban muchos años de experiencia y le decían, en realidad no sé qué hacer con esto, te mando la investigación, decime vos cómo lo escribo. Y muchos de esos textos que llegaban así de inmaduros, gracias a su acompañamiento, terminaban ganándose un premio Simón Bolívar o cosas que podíamos ver justamente el resultado de un proceso muy lento de decantación. Y creo que Karim disfrutaba mucho de ese oficio y creo que también eso está en calor residual porque es un oficio que te permite curiosear. A nosotros teníamos que disimular bastante. Karim era una persona muy inteligente, muy culta y sobre todo una persona muy curiosa. Y eso le ayudaba justamente cuando de pronto nos llegaba una persona con una investigación gigante, con términos, conceptos, temas que no conocíamos muy bien, pues era una excusa para investigar, para profundizar, para explorar. Y era de las cosas que más disfrutábamos y que él más disfrutaba del oficio de la edición y que evidentemente está en calor residual. Una persona que se la pasaba recogiendo en el día a día, o sea, porque lo hacía de forma, pues, no, era su trabajo de oficina, era curiosear, ¿no? Era aproximarse a temas que no necesariamente eran los más cercanos. Entonces, sí, digamos, ahorita justo que contaba esa anécdota, caigo en cuenta de eso, que una persona que sobre todo pudo enamorarse del oficio de la edición y que lo aprovechó sin duda para darle rienda suelta a ese montón de curiosidades que tenía, también para pulirse a sí mismo como escritor y también para aprender a estar detrás, ¿no? A entender que la literatura es sobre todo un proceso en el cual pues uno puede ir acompañando a alguien y jugando un rol fundamental tras bambalinas en muchos procesos y en muchos autores. Tanto así que me reitero en ello, creo que una de las formas de la ausencia de Karim está en eso,
en que hoy en día muchos de esos autores, colegas, amigos, se quedaron sin ese acompañante. Yo me incluyo. Sé que otras personas, por ejemplo, autores contemporáneos, jóvenes, como por ejemplo Santiago Wills, también se incluye ahí, ¿no? Karim era el lector, el primer lector de buena parte de nuestra generación, de gente que estaba escribiendo, que está escribiendo cerca de nuestras edades, ¿no? Gente que nació en el 80, en los 90, y también de gente que bueno, que le doblaba en edad en muchos casos. Como yo. Bonito. Como tu Piedad. Yo también. Pero es mucho más joven que yo porque ya miren. Yo quiero contar cómo conocí a Karim. Porque Karim me puso una cita en una cafetería aquí cercana de mi casa para pedirme un trabajo para el Malpensante, que era un trabajo muy duro y que no iban a pagar tan bien. Y, y lo primero que yo noté es que él no estaba convencido de la oferta que me estaba haciendo. O sea, ya cuando la enunció, yo vi cierto escepticismo que me permitió fácilmente decirle que no, que yo no quería un arte en el que me he ido refinando, el de decir que no. Sí. Me llamó la atención que se llamara Karim Ghanem, entonces inmediatamente, pues claro, empecé a preguntar eso de dónde venía, esa barba tremenda que tenía, que me hacía salir unos instintos maternales y decirle tú, como tú con esa cara tan divina, ¿por qué no te quitas esa barba? Porque Karim era un chico muy apuesto, ¿sí? Y claro, como yo tenía esa edad tan diferente, como que entablamos una relación como así, ¿no? Amistosa por un lado, pero por otro lado yo con mucha confianza le decía muchas cosas. Eso quedó ahí. Y un día abrí la revista El Malpensante, como conté en mi artículo, y me encontré con lo de la Vía Láctea. Y empecé a leer como lee uno y que de pronto dice, qué maravilla esto, me devolvió a ver quién era. Y era Karim. Y hice una cosa que no hago nunca, porque eso es algo muy comprometedor. Escribirle a alguien y decirle, qué maravilla lo que escribiste. Porque de ahí uno no sabe qué sigue. Pero yo dije, qué talento extraordinario, qué sensibilidad, qué capacidad de asociación. Eso que tú decías, Harold, después, qué curiosidad por las cosas pequeñas, grandes, de toda naturaleza. Entonces le escribí a Karim. Y eso fue el principio de una relación en que nos vimos muy pocas veces. Nos vimos realmente muy pocas veces. Él después me mandó unos cuentos. Él como que agradeció que una persona espontáneamente le dijera eso, ¿sí? Y los cuentos eran muy interesantes, muy distintos de todas estas crónicas. Y bueno, para hacer, digamos, el cuento corto, es que, bueno, yo era jurado, porque yo le dije, cuando le mandé ese comentario sobre la Vía Láctea, le dije, con este artículo te ganarías de sobra el Simón Bolívar. Yo era jurado en el Simón Bolívar, pero ya había pasado la posibilidad de que él mandara eso, por eso le decía eso, ¿sí? Yo nunca he participado en el Simón Bolívar porque me parece súper engorroso eso de pedir un aval, llenar unos formatos y no sé qué, pero él podía estar muy dispuesto a eso, como lo estuvo, porque entonces al año siguiente mandó otra crónica con tan buena suerte que yo estaba ahí también, ¿sí? Y cuando la leí, dije, no era tan buena como la Vía Láctea, pero era muy buena, ¿sí? Pero dejé que los otros dijeran cuáles eran los finalistas, porque esa es la manera, ¿no? Él la había mandado para una categoría específica. Entonces estábamos entre dos en la categoría que él, o sea, él quedó de finalista por decisión de los demás. Pero nos inclinábamos por el otro. Pero no queríamos dejarle de dar premio a Karim por esa crónica maravillosa, que ya no me acuerdo cuál era.
que era muy gracioso. Entonces, entre todos decidimos que se la íbamos a dar en la categoría de humor. Y luego ya me vino Karim con la noticia de que iban a publicar Calor Residual, que si yo estaría dispuesta a hacer el prólogo, cosa que me piden a veces y que puede ser muy pesada para un escritor que está en su proyecto y que está en todo el tiempo recibiendo uno como, por favor, me querrías hacer esto, ¿sí? Y a veces amigos muy entrañables. Karim no era un amigo muy entrañable, era simplemente una persona que yo estimaba bastante y que tenía fe en que iba a llegar lejísimos. Inmediatamente le dije que sí, porque supe que podía hacer un prólogo muy fácilmente a partir de muchas crónicas que yo no conocía también. Entonces vino eso, yo le hice el prólogo y me entregó ese libro el 14 de febrero. Por consiguiente, cuando me llegó la noticia de la muerte de Caín, yo no podía creerlo, porque era, primero que es el primer libro, ¿no, Dani? De esta colección, ¿no? Con Sí, este bueno, número ahora nos empezamos. explicarás. ¿M? Era pues una cosa valiosísima y que Karim se hubiera muerto inmediatamente después de eso me parecía de un Sí. doloroso tremendo. Voy a decir un lugar común para terminar y dejar hablar a Ani, y es que hay una especie de consenso que puede ser falso de que la gente que tiene una vida muy intensa muere joven. Pero Mm. eso se cumple muy bien en el caso de Karim, ¿sí? Una persona que tenía tantos dones y tenía tantas inquietudes y hizo tantas cosas en un tiempo corto, que uno dice como que vivió a todo dar, Mm. ¿sí? Y hizo mucho. Lo que siempre queda es la tristeza de todo lo que habría hecho, porque Sí. realmente era un hombre con un futuro extraordinario. Esa última que acabas de decir, Piedad, es de las cosas, y yo creo que Harold también lo decía, y seguro Dani también, pero es eso, yo tengo que aceptarles a ustedes y aquí a quienes nos oyen, yo no había nunca vivido el hecho que tú pierdas a alguien en el que sabes que es tan bueno y que tenía deparado tanto por hacer. Yo Nunca había, había perdido a mi hijo, sí, claro, que no, sabía pues, que tenía un futuro por delante gigantesco y entiendo lo que es el horror de una muerte en plena juventud, porque Karim tenía 32, Daniel tenía 28, claro. pero lo que es ver que hay todo un potencial tremendo y que viene la muerte así, bueno, la de Daniel fue elegida por lo menos, ¿no? Que creo que es más triste cuando la vida es la que decide sobre el futuro de una persona. Sí, así es. Y tú estabas hablando, Piedad, creo que te referías a el cordero crudo del vegano arrepentido, Sí, ¿cierto? señor, ese es, El que ganó y que Dani ese es. está en tu libro. Entonces, cuéntanos, yo sé que nos quieres contar, pero necesito hacerte una pregunta previa. ¿Cómo es trabajar de editor de un gran editor? Es decir, porque creo que hoy hay mucho y dice mucho de Hambre de Cultura y de tu trabajo que Karim te haya elegido para este libro tan bonito. Pues, pues sí, yo todavía creo o me he convencido que Karim nos dejó muchos regalos, ¿no? Yo al contrario de Piedad no pude decirle que no. Em, yo soy un editor novel, un editor muy cabezón, cabezota, a veces temerario, eh, pues porque ha sido al revés mi formación, ¿no? Me he formado en otras disciplinas para acabar convencido de que quería publicar libros, ¿no? Más que ser editor, es que ser editor es una cosa bien seria, pero yo sobre todo estaba convencido que quería publicar libros de cultura gastronómica colombiana. Entonces, entonces yo todavía no me creía que Karim contactara conmigo, porque además fue como ahora se hacen muchas cosas tan rápidas, ¿no? WhatsApp, Instagram, entonces a mí me llega un día un mensaje de Instagram
con un tal Karim presentándose en 2 párrafos súper cortos y yo, puta, ¿quién es este Karim? Porque yo había oído, pero no sabía exactamente quién era, ¿no? Y tienes de Así que lo pronto, Dani, tienes de pronto ese par de párrafos, Dani, para que nos los compartas ahora si se pueden compartir. sí los tengo, sí los tengo. Sí los tengo aquí a mano, pues en el propio Instagram, ¿no? Y pues yo no daba crédito. Espérate, porque tirar hacia atrás tanta comunicación de un año y 2 meses hasta que aparecen. Además, ni siquiera, qué curioso, además, esto no lo recordaba, ni siquiera me escribió al Instagram de Hambre de Cultura, me escribió al mío personal, él con su discreción, ¿no? Pero yo coincido, mientras lo busco, yo coincido con Harold en una cosa, ¿no? Él nunca te hacía sentir incómodo. O sea, yo muchas veces corrigiendo el libro, planificando el proyecto, me entraba una especie de complejo, ¿no? De decir, ¿qué hace este jovenzuelo de 50 años que se ha metido ahora a publicar libros con esta alma vieja de 31 que sabe un cojonal y que es un fenómeno de la edición en este país? ¿Por qué está confiando en Hambre de Cultura y en mí, ¿no? Y él me lo dijo en alguna ocasión, que era el mimo que yo le ponía a mis libros, ¿no? Yo no edito yo no publico más de 2 libros al año, no quiero, y les pongo un cariño especial, ¿no? Porque así creo que me sale del corazón. Y él creo que entendió esto. Él había comprado, yo me enteré luego, él había comprado ya todos mis anteriores libros de la editorial, el de Mínima, el de Vueltos. Y él un día me confesó eso, ¿no? Y curiosamente los últimos, yo creo que las últimas 4 o 6 semanas nos las pasamos mutuamente dando las gracias, ¿no? Agradeciéndonos por esto, agradeciéndonos por otro. Entonces yo me quedo con ese regalo del libro que nos hizo, ¿no? Y el 19 de enero de 2022, él me escribía: hola Dani, te escribo por aquí para felicitarte por los libros que estás haciendo y para explorar la posibilidad de hacer uno juntos. Verás, desde hace unos años vengo escribiendo textos culinarios para diversos medios. La mayoría han sido en El Malpensante, revista que edité por varios años. También tengo un espacio en El Espectador llamado Calor Residual. Los míos son escritos narrativos, de no ficción, pero me cuesta definirlos dentro de un género. Digamos que pican de aquí y de allá. En 2020 recibí el premio Simón Bolívar de Periodismo en la categoría de humor, por uno de esos textos dedicado a un restaurante ahora extinto. Y el año pasado fui nominado al premio Gabo por una crónica sobre la ganadería, la alquería y la desforestación en Caquetá. No son textos netamente periodísticos, pero han sido distinguidos en ese ámbito porque es el que existe para la narrativa de no ficción en nuestro continente. Ese fue el primero y acto seguido decía: tengo en mis manos un material muy diverso, entre publicado e inédito, y llevo un tiempo queriendo mostrárselo a un editor para ver qué nos inventamos. Conozco de primera mano y admiro lo que haces con Hambre de Cultura y siento que podríamos coincidir en este proyecto. Me encantaría sentarme contigo y charlar al respecto. Quizás si tienes un rato, la otra semana podríamos tomarnos. Así se presentó el muy Gracias, canalla. Dani. Me gustan mucho esas palabras que, digamos, creo que es una buena forma en la que Karim se presentaría y, digamos, me parece muy bello escuchar ese mensaje porque él recibía muchos así, ¿no? Él en su posición de editor también, de vez en cuando, todo el tiempo, pues sí, recibía propuestas o halagos o gente tratando de seducirlo para que lo publicase en la revista o que lo incluyera en sus proyectos. Yo mismo, cuando empecé a conocerlo, también de una u otra forma fue tratando de seducirlo, ¿no? Para que publicase en ese momento un cuento mío
y la excusa por la que nos reunimos a almorzar por primera vez fue para hablar de ese cuento y del primer libro que publiqué y que la primera persona a la que se lo conté fue a él. Eso me parece lindo porque además ponía a Karim, ese mensaje lo ponía en una posición que él estaba comenzando a conocer, ¿no? Y es la del autor que está buscando una casa editorial o un lugar en el que ese proyecto literario en el que había estado trabajando por varios años ya agarrara forma. Y, y creo que ese es un Karim que desde mi punto de vista y con mucha tristeza lo digo, me habría gustado conocer más, porque si uno lee Calor Residual, se va a encontrar justamente con eso que él decía, ¿no? Es un material muy variado en sus formas, pero también muy variado en sus procesos. Algunos de ellos son columnas de opinión, otros son perfiles, otros pueden estar más cercanos de una memoria, de un perfil, ¿no? Pero él hasta ahora estaba comenzando a escribir un libro en toda la complejidad del proceso mismo de un libro, ¿no? Él, de hecho, también quisiera contar esa anécdota muy a propósito de lo que estaba diciendo Piedad, de ese momento de la vida en el que él estaba, era un momento muy vital. Karim muere sentado en su escritorio, haciendo una acuarela, preparándose para comenzar el día. Y él estaba ahí, justamente, preparándose, ahí sí, para dedicarse a ese proceso de corrido que requería de pronto la escritura de algo que él soñaba que fuese una novela. Yo le decía a él que no creía que escribiera una novela. Me atreví a pensar que iba a escribir también algo difícil de clasificar, algo a medio camino entre la ficción, ¿no? De hecho, en uno de sus textos, a propósito, hablando del caldo Maggi, hablando de esos sabores como adulterados, él justamente plantea esa pregunta, ¿no? O hace ese símil entre si echarle caldo Maggi al caldo es como aquellos narradores de no ficción que de pronto le echan una pizquita de ficción. Caribe era muy riguroso con sus textos, pero sí que sabía buscar hasta encontrar aquellos ingredientes que parecían ficción, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Estábamos a puertas de una persona que se iba a sentar como a dedicarse de corrido a un proyecto literario que seguramente iba a tener mucho de lo que ya hay acá, una búsqueda constante de la forma, una persona que justamente en la medida que fue editor también de no ficción y de ficción, persona que editaba cuentos, como también editaba portafolios gráficos de fotógrafos muy reconocidos en el país, como sabía de moda. Es curioso que hablemos de un Karim, pues tiene sentido justamente porque Calor Residual sí que reúne textos muy ligados a lo culinario, pero Karim era una persona, insisto, muy curiosa, con la que uno se podía sentar a hablar de fútbol, y no estoy hablando del partido que pasó el domingo, estoy hablando del partido que pasó en el 76 y que justo había como un dato curioso al respecto, y luego uno podía sentarse a hablar de Michael Jordan y otra curiosidad de Michael Jordan, y luego de pronto estábamos hablando de ríos, y luego estábamos hablando de la Amazonía, y luego estábamos hablando de pájaros. Entonces, una persona así evidentemente habría escrito y escribió un libro que todo el tiempo está buscando formas y mezclando registros, justamente porque se encontraba con materiales muy disímiles y que era una persona que en su libro, en Calor Residual, se nota eso, disfrutaba hacer esas mezclas, ¿no? En Calor Residual la excusa fue lo culinario. En ese libro que él estaba ilusionado con escribir, que seguramente se iba a llamar Hotel Universo, como un hotel que tenía uno de sus tíos, uno de sus familiares en Maicao. De hecho, en el tablero de corcho que tenía en su casa, tenía una frase muy bella que es, nos hospedamos en el universo, ¿no? Estaba todo el tiempo tratando de construir algo muy parecido a lo que hacía, lo que hizo en la crónica texto del que hablaba Piedad, que es la Vía Láctea, ¿no? Y era entender justamente esa genealogía familiar, esos apellidos que lo acompañaban a través de los movimientos territoriales,
pero a través de un montón de, no sé, como intertextos culturales, emocionales. Entonces sí, digamos, una parte mía acá alcanza a vislumbrar algo de lo que habría sido ese texto, alcanzó a leer algunas partes de ese texto, y otra parte mía también está tranquila porque todo ese potencial igual está en calor residual, todas esas curiosidades, todas esas aventuras con la forma, todos los hallazgos poéticos y curiosos, el humor también. Karim era una persona con muchísimo humor, un humor demasiado irónico, demasiado políticamente incorrecto. Yo me podía permitir con él aún el pensamiento. Yo con él todavía me podía permitir ciertas posiciones que hoy en día pueden llegar a ser incómodas o repensar juntos algunos discursos que pueden llegar a estar muy en boga y con los que ya no se discute o que aplastan cualquier pregunta, ¿no? Karim era una persona muy buena para hacer preguntas incómodas de una forma muy dulce. También plantea preguntas incómodas en sus textos, de nuevo, como de esa forma endulzada, curiosa, que todo el tiempo invita a seguir explorando la curiosidad, a derrumbar como ciertos parangones contemporáneos o ciertos discursos ya muy homogéneos, que insisto, no admiten preguntas. Piedad, yo te quisiera preguntar por el prólogo, pero antes quisiera contar una anécdota que tiene que ver con el libro y con el primer texto, que es sobre el frutapán, ¿cierto? Que se titula El árbol del pan. Yo estuve en San Andrés unos 10, 15 días antes de la muerte de Karim. Estaba dictando unos talleres y justamente me había pasado cuando uno a veces le pasa que almuerza muy tarde o muy temprano y la actividad que tiene es muy cerca al almuerzo, entonces no alcanza a almorzar y de repente se ve a sí mismo a las 4:30 de la tarde con un hambre voraz, feliz diciendo ¿qué me voy a comer ahora bien rico? Pero entonces, claro, yo ya había salido del Banco de la República en San Andrés, estaba dictando unos talleres y se me ocurrió Karim y dije, ¿quién mejor que Karim para preguntarle qué comer en San Andrés? ¿Cierto? Entonces ahí mismo le escribí, entonces me contestó y me dijo que dónde estaba. Entonces mientras le iba mandando dónde estaba, yo me había quedado en unas posadas nativas en el que el desayuno era muy isleño, era todo hecho con ingredientes. Entonces yo le tomé fotos a todo el desayuno feliz y se las mandé a Karim, como mostrándole cada pan y mostrándole cada cosa. Y entonces en esas me dice como que no, tienes que irte a comer al restaurante Casablanca, que quedaba ahí sobre el mar. Entonces llegué hasta el Casablanca y en el Casablanca pedí una cazuela de mariscos y él me puso un mensaje que decía, en otra época la servían dentro de conchas gigantes de caracol pala y gratinaban la entrada a la concha, que todo era así, o sea, cada comentario por WhatsApp era súper sugestivo, pero en ese momento me pasó, entonces me puso, hazme el reporte con foto incluida. Entonces yo le mandé foto del plato lleno y luego del plato vacío y él me comentaba, pero luego hubo uno que me dijo, y me pone acá, ya que estoy leyendo, me pone, Camilo, hagas lo que hagas, no te vayas de la isla sin comer breadfruit, frutapán. El primer texto del libro es sobre eso. Y me veo yo buscando en todo San Andrés Isla un frutapán, caminando esa tarde que no encontré, al día siguiente caminando todo, porque yo lo único que podía decir era como, Karim me pidió que pruebe el frutapán y vamos a hablar del libro, entonces es una responsabilidad. Y me lo caminé y me lo caminé y no lo encontré, porque a pesar de que él, no, porque a pesar de que él dice en el texto cómo brota tan fácil, lo que me contaron es que no había cosecha, porque el palo de Karim sobrevivió el huracán, pero la razón que me dieron es que muchos no. Entonces no había y no conseguí frutapán. Donde estaba, por supuesto, me podía ir, pero ya me dejaba el avión, pero en todo donde estaba alrededor. Pero era eso, era como si estás allá en el lugar, tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a comerte eso. Y se me quedó eso, hagas lo que hagas, no te vayas de la isla sin haber comido. Por lo tanto, todos los textos me encantan, pero debo confesarles que tengo un especial cariño con este, porque siento que es como el diálogo inconcluso, como un poco lo que me pidió y lo que se quedó y no pude ir y me dio pena ponerle un mensaje desde el aeropuerto diciéndole, Karim, no, no había o no encontré, No. que hubiera sido el último diálogo
¿verdad? Entonces, afortunadamente no se lo dije porque qué jartera que el último era decirle, no, no habría frutapan. Karim, lo siento mucho. Pero volviendo, Piedad, tú escribes un prólogo muy bonito, además con unas primeras frases que ya hablan mucho. Este es un libro que tiene a la lengua como su principal protagonista, la lengua con sus pupilas gustativas, dispuesta a probar cualquier cosa, desde el arroz con bleo palenquero o totopos con salsa de hormigas o de chapulines en México, hasta el pollo frito de KFC o la plástica comida de avión. ¿Por qué no nos cuentas un poquito del prólogo, Piedad, desde que te lo pidió Karim y cómo fue tu experiencia de leerlo después de ya esa relación que tenías? Lo único que hice para escribir ese prólogo fue volver a revisar los textos, nada más, ¿cierto? Sí. Yo cuando escribo un prólogo dejo que digamos que mi cabeza y mi corazón se junten y empiecen a producir cosas, ¿no? Pero claro, tú partes de un lugar que es sustancial. No empiezas diciendo cualquier tontería, sino como los periodistas, que la primera frase tiene que ser fundamental. Y se me ocurrió aquello de la lengua. Y estaba mirando aquí que lo del árbol del pan comienza, la fruta pan, que además es en femenino. La fruta pan sabe mejor si le rompes el corazón. Uf, Es decir, sí. ahí, esa es la síntesis de lo que es la manera de escribir de Karim, ¿sí? No. Sí. Entonces, Karim tenía el gran don de la asociación, que solo lo puede tener gente con unas referencias de mundo amplísima, culto, Qué con bonito humor, eso. con capacidad de ir, digamos, a su mundo particular, propio, íntimo, ¿sí? Y la asociación es el mecanismo por excelencia de la imagen poética, la asociación es el alma de la metáfora, sí, es el alma también de la comparación, que la poesía acude mucho a la comparación. Entonces, lo que a mí me sedujo siempre de Karim, fuera de toda esta cuestión desmesurada, fue el manejo tan extraordinario de la lengua, que más allá de, digamos, del talento del cronista, tiene, digamos, la pasión por la palabra propia del poeta. Y las revelaciones que se vienen y las pone en una frase con una concisión extraordinaria. Entonces, digamos que fuera de todo lo demás, que escribiera así de manera extraordinaria, fue lo que a mí me deslumbró cuando lo leí por primera vez. Ahora, déjenme hablar de otra cosa, de la pedantería de Karim. Que la pedantería de Karim era una pura estrategia narrativa. No es esa pedantería que tú ahí mismo repeles. No hay nada más pedante en este momento que el mundo culinario. Es una cosa que a mí me enferma. En los restaurantes lo que prima es la pedantería. Y lo que hace Karim cuando hace alusiones pedantes es casi un chiste. Es una cosa donde uno alcanza a ver la ironía con la que él está buscando la cosa súper extravagante para hablar de cualquier tema, ¿sí? Entonces, Karim no conocía la solemnidad. Y eso es una virtud siempre en un ser humano. Si fuera del sentido del humor, era como capaz de burlarse, pero hemos hablado de una cualidad de Karim que es la delicadeza. Pongámosle otra palabra, la elegancia. La última vez que yo lo vi venir, que nos íbamos a encontrar en un café y decidimos irnos a otro, fue que yo vi un personaje bíblico, porque venía con aquella barba, altísimo, y tenía como un vestido amplio. Tú dijiste que le interesaba la moda. Venía con una cosa que no era ni impostada, era completamente natural, eso le caía divinamente con unos colores ocre, ¿sí? Entonces, Karim era una persona de una elegancia suprema, de una delicadeza y una elegancia.
Por eso le viene muy bien esta edición, Sí. porque esta es una edición muy elegante, ¿sí? Y Gracias. además no es como el típico libro sobre cocina lleno de referencias, ¿sí? Y de cómo se hace. No, no. Es una cosa que, como dijo Harold, no se puede definir y que él mismo sabía que no se podía definir. Así es. Entonces, yo creo que la palabra que le cabe a Karim Ghanem era la singularidad. Y yo creo que cualquier persona sensible que se acercaba a él descubría que era una persona, una personalidad única. De ahí, porque se muere mucha gente joven también y talentosa, pero lo que despertó la muerte de Karim inmediatamente fue muy impresionante. Y ahí es cuando uno se dice, qué triste que Karim no pudo ver el aprecio tan impresionante que tenía y el buen, digamos, la buena idea que tenía todo el mundo de lo que era él, ¿no? Siempre pasa con los muertos que después reciben muchos homenajes que uno dice, hay que pesar que no vio los homenajes, que no vio pasar su entierro, digámoslo así, ¿sí? Pero bueno, digamos que nos consuela esto, que es el otro homenaje que uno le puede hacer a la persona que ya se fue, que es hacerlo perdurar en otros y crear esa curiosidad para que vayan a esa hora. Así es, Piedad. Gracias. Y quiero leer la primera página precisamente de La fruta del pan. Piedad, que tú arrancaste también para que quienes nos oyen y que no han llegado, Dani, todavía a tu libro, pues sepan muy bien de qué estamos hablando, porque es que además tiene un cierre esta página que es como tú dices, Piedad, es una capacidad de sorpresa constante. La frutapan sabe mejor si le rompes el corazón. El corazón tiende a llenarse de colesterol y amargura, porque es la parte más porosa de la fruta y absorbe ávidamente el aceite cuando fritas tajadas. En cambio, el resto de la frutapan es dulce, suave, nutritivo. Tal vez es el aire salobre lo que ya le da un punto perfecto de sazón. Los isleños cortamos el fruto oblongo por mitades, lo pelamos y, tras descartar el corazón, tajamos medialunas que freímos hasta dorarlas. Los colombianos de tierra firme, cuando visitan la isla, se asombran al probar la fruta pan, sin saber muy bien en qué escaparate del reino de las frituras ubicar ese tierno y crocante bocado de almidones. Como es tan difícil comer sin saber qué se come, el turista acude a la ayuda de las comparaciones. ¿Es un tipo de papa o yuca o ñame? Pregunta. Y esto que viene me impresiona. Es eso y es otras cosas, dice uno asintiendo, aunque note que todas las conjeturas apuntan a tubérculos que esconden su corazón debajo de la tierra y no a un fruto que eleva el suyo en las ramas de los árboles. Eso a mí me parece precioso y no puedo leerlo de una manera distinta, más hablando que comience precisamente por el corazón. Es decir, ahí me parece que hay algo creado, en fin, así lo leemos ahora, por supuesto, pero este pedacito y esta paginita para mí es tan pura y la tengo aquí, Dani, en mi libro número 100, a mí me correspondió el 143 con una cebolla pintada por Karim también, que esa es otra cosa que no hemos hablado, ¿no? Es que pintó muchos de los libros precisamente autografiados, Dani, que ustedes sacaron con los precios de descuento iniciales y bueno, y la dedicatoria tampoco la voy a leer, pero sí pone, dice, espero que encuentres dulce y picante la cebolla que es este libro. Quizás que te saque alguna lágrima. Espero que en fin disfrutes las capas de esta cebolla para que luego la podamos deshojar juntos. Y esas es mis primeras páginas. Sí, y es es una de las anécdotas que a mí me gusta más contar, independientemente de los capítulos favoritos, ¿no? Que uno siempre tiene un capítulo más favorito que otro, siempre con todo ese humor y esa ironía, ese sarcasmo. Yo recuerdo cuando recibí el primer manuscrito que no paraba de subrayar, no paraba de pintarrajear todo ese manuscrito que me envía Karim, porque era como, no puedo dar crédito a esto que acaba de caer en mis manos, ¿no?
Pues el segundo regalo fue el prólogo de Piedad, tan lindo, tan bello, tan impresionante, ¿no? Y tan Karim. Pero con el tema de las firmas fue muy divertido porque yo lo cito un día, pues siempre reservo como un día para firmar entre 150, 250 ejemplares a los autores, ¿no? Les hago correr. Ese corre es como muy burocrático, ¿no? Es abrir libros, firmar libros, cerrar libros, y se convierte en una cosa mecánica, ¿no? Tú, Piedad, seguro que has sentido eso muchas veces, ¿no? Entonces, pues Karim aparece en la casa en la mañana, nos ponemos a charlar, se nos hace la hora del almuerzo, como estamos aquí en la casa con mi suegro, mi esposa, apareció Miranda, mi hija de 5 años, se quedó impresionada con el señor de la barba, eso la marcó mucho esos días, luego lo dibujó. Sí. Y este señor de la barba hace un despliegue en la mesa del comedor de acuarelas, de colores, de esferos, de rotuladores de colores, y claro, y rodeado de filas de libros, ¿no? Que yo le iba abriendo, se los iba poniendo en formación militar para que él empezara a firmar. Y entonces veo que Karim se toma con una paz y una parsimonia como quien está degustando un platillo por primera vez, que lo pasa por la boca, que das otro mordisco. Y Karim se pone a dibujar, a pintar, a escribir. Y el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue puta, de aquí no salimos hasta las 3 de la mañana, porque a este ritmo no acabamos. Y entonces yo cito estas palabras que escribió luego en unos artículos después de su muerte su amigo Paul Brito, porque me pareció muy, todo es muy Karim, ¿no? Pero a veces hacía cosas que no sabíamos ponerle nombre, ¿no? Y Brito le pone el nombre de imaginación burocrática. O sea, ante esa burocracia de tengo que firmar 250 ejemplares que cualquier escritor ya se pone, 2 días antes está haciendo ejercicios con la muñeca. Y este man era fascinante ver cómo se disfrutaba cada una de las firmas. Él llevaba un listado de a quién iba cada libro, ¿no? Yo iba poniendo el sello de los números y él tenía un listado y le dedicó palabras a todo el mundo, dibujos y acuarelas a muchos. Y eso realmente fue fascinante, ¿no? Fue un ejemplo, como comentabais antes, de tanto que nos ha ido enseñando, ¿no? De cosas tan De generosidad. Sí. Sí, de absoluta generosidad, ¿no? De decir, o sea, para mí, como editor de libros, las firmas de libros que vengan a partir de ahora ya no van a ser lo mismo. Yo quiero que todas las firmas sean Karim. Entonces, a partir de ahora, a los autores no les voy a dar un día, les voy a dar 3 días, porque creo que merece la pena dedicar un tiempo, sobre todo a la gente que queremos, ¿no? Y él le dedicó muchísimo tiempo a tanta gente en esas 200 firmas. No sé, fue muy entrañable ver eso, porque además no acabamos, obviamente. Nos tomamos un biche como a las 11 de la noche y él se fue en Uber con 2 cajas más de libros a su casa para acabar de pintar y dedicar en su casa, ¿no? Entonces, qué felicidad, ¿no? Qué felicidad poder recordarlo así, ¿no? Y que nos haya dejado todo este calor residual, porque además yo que mi pasado también es cocinero, de entre todas las palabras que podríamos buscar asociándolas con las cosas de la cocina, calor residual es wow. O sea, está tan bien buscada, tan bien elegida, con tanto significado y es lo que nos está dejando ahora, ¿no? Así es. Lo que estamos hablando es calor residual, es su recuerdo y es el que tenemos que seguir perpetuando. Se nos está acabando ya el tiempo y creo que podríamos, por supuesto, seguir hablando, pero hay un tema que no nos hemos referido, claro, nos hemos quedado con calor, pero ya empezando a cerrar este programa, yo creo que es muy importante, importantísima la labor de Karim en el informe de la Comisión de la Verdad.
Es decir, eso es algo que yo creo que de pronto todavía no hemos entendido lo que fue ese trabajo. Está muy reciente, de pronto, no sé cuántos lectores tenga Harold, de pronto tú nos puedes contar algo ahorita, pero sí creo que ahí hay un trabajo valiosísimo que no sé si decir es muy distinto a todo lo que venimos hablando. Me explico, definitivamente es de otro campo, por supuesto, pero ahí está. Hasta allá llegaba la generosidad, piedad, como tú dices, de Karim, y esa habilidad y esa capacidad de poder generar las referencias y las comparaciones. Harold, yo sé que ya Karim pasó por acá precisamente hablando de eso, pero tú además de amigo eh, lo acompañaste en el proceso porque tú trabajaste con él y mucha gente ya me ha dicho a mí que Karim, de hecho siendo creo que el más pequeño del grupo, era el que todos iban a buscar en momentos de desespero. Sí, sí, de hecho, había como una constelación de editores tremendos con los que estábamos trabajando ahí. Estaba Mario Jurcic, estaba Marian Ponsford, estaba Jorge Cardona, gente que cuando hablábamos, él y yo por dentro simplemente estábamos emocionados por estar sentados en un comité editorial con ellos y aprender nosotros también de eso. Karim creo que fue una persona a la que de una u otra forma sus pares siempre respetaron o reconocieron su talento y no por eso él dejaba de emocionarse justamente por seguir aprendiendo o estar cerca de personas que lo siguieran guiando, ¿no? Si uno revisa si uno revisaba la cocina de Karim cuando falleció, iba a encontrar un montón de cosas reconocibles y otro montón de cosas que él estaba preparando, que él estaba o que había conseguido por ahí. Y si luego revisabas la alacena, ibas a encontrar unos ajís raros por allá del Putumayo. Y si luego revisabas la casa, te ibas a encontrar algo que tenía cuadritos de gente conocida, fotografías que se había encontrado. Esta camiseta él me la regaló, es una camiseta de la Fiorentina, de Batistuta, como del 99. Toda su casa estaba llena de curiosidades y menciono esto porque el trabajo en la comisión fue justamente, lo invitó a combinar esa creatividad burocrática de la que hablaba Paul con su gusto por armar curadurías y por armar grupos. Karim, en su forma de ser, digamos, él tenía amistades también muy variadas. Él mismo estudió Derecho, entonces tenía un grupo de amigos más cercanos del derecho y luego tenía amigos que eran chefs y luego tenía gente con la que jugaba al fútbol. Yo tuve la suerte de conocer muchas facetas de su vida y de hecho parte del trabajo en la comisión fue armar un equipo, fue sentarse a pensar o pedirle a una persona que justamente le gustaba reunir, curar, armar revistas, ¿no? Eso también era algo que le encantaba hacer. Uno de los procesos que él más amaba hacer en El Malpensante era al final de la revista y empezar a pensar qué artículo quedaba mejor al lado de otro. Porque este para comenzar, porque este luego como más cortico al lado de uno largo, porque el poema detrás de esta, fotografías. Le encantaba armar narrativas desde la curaduría. Y justamente el trabajo de la comisión, él era el coordinador de editorial del informe final. En primer lugar consistió en eso, en armar un equipo de personas que sirviesen justamente a partir de sus intereses, de sus capacidades, de sus talentos, para cada uno de los tomos que comprenden todo el informe final. Recordemos que el informe está dividido en tomos y que estos son muy variados. A mí, por ejemplo, me encargó el tomo testimonial y me atrevo a pensar que pues yo me sentí muy cómodo trabajando en él, justamente porque él conocía mi obra, que siempre ha estado muy cercano de la cotidianidad y del lenguaje y de la oralidad. Quizás ese sea el material con el que más me gusta trabajar a mí. Pero luego le encomendó a otros editores que podían ser más rigurosos, con ciertos datos más fuertes, tomos en los que precisamente la construcción de verdad requería que hubiese esa rigurosidad. Y luego puso a trabajar más bien, no necesariamente de editores, sino escritores, con personas que tenían una gran investigación, pero que de pronto no tenían una gran pluma o que su pluma era justamente
más cercana de un lenguaje académico y en este caso se requería que el informe saliera de esos ámbitos y pudiese leerse pues, por personas del común. De hecho, algo que me encanta del libro de Karim es que si bien estamos hablando de una persona muy culta y muy curiosa, me atrevo a pensar que lo puede leer cualquiera. Esa era una de sus preocupaciones. Él quería justamente que pudiese leerse quizá por capas, ¿no? Una persona con cierta afinidad o cierta sensibilidad podría justamente hablar de una persona que sea sensible también al lenguaje. Y luego nosotros molestábamos mucho al respecto de eso, nos gustaba armar la revista El Malpensante y decir, bueno, si la gente lee esta revista y luego va a un cóctel y se le quedaron 2 o 3 cositas que puede repetir como divertidamente, creo que estamos cumpliendo parte de la labor de la revista, que es dar como datos que se quieran compartir, ¿no? Todo el tiempo hablábamos de eso, el compartir. Otro de los talentos que requirió de Karim, el informe final, fue justamente algo que yo estaba hablando ahorita, y fue el diálogo, ¿no? De hecho, es raro que haya habido un equipo editorial tan conformado en una comisión de la verdad, no suele ser así. Y justamente había que explicarle a un grupo de personas, ¿no? A los comisionados, por qué iban a llegar personas a editarlos o meterle mano a sus textos. En un contexto en el que no necesariamente había una estructura de poder muy clara, entonces estos comisionados pues tenían casi que toda la autoridad para decirle a él y al grupo de editores, no, no quiero que me cambien una sola coma. Entonces todo el tiempo teníamos que estar dialogando respecto de esos cambios. Y eso fue algo que Karim aprendió a hacer muy bien en El Malpensante. Era de las mejores cosas que tenía como editor. Y es que no simplemente te mandaba un montón de cambios, sino que se acercaba a vos, se sentaba contigo y te explicaba por qué estaba proponiendo una serie de cambios y por qué esos cambios no le iban a hacer bien necesariamente al autor, pero sí al texto. Y creo que la inmensa mayoría de gente que escribe sobre todo está preocupada por sus textos. Y Karim mediaba era eso, ¿no? Era vamos a hablar y vamos a preocuparnos del texto. De hecho, creo que una de las cosas que más le emocionaba de la edición y que también de una u otra forma pudo aplicar en la Comisión de la Verdad es lo que yo llamo las primeras versiones de autores encumbrados, ¿no? Como que en El Malpensante tuvimos la suerte de recibir textos a veces inmaduros de grandes plumas de la literatura colombiana y latinoamericana. Y cuando nos dábamos cuenta de que nosotros también podíamos colaborar con el proceso creativo de alguien que llevase tanto tiempo escribiendo, pues también sentíamos que nosotros mismos podíamos en algún momento escribir. Y cuando tuvimos la suerte también de leer antes que muchos el informe final de la Comisión de la Verdad, creo que también se nos salía, y a él en particular se le salía esa pasión. Y creo que fue otra pizca de la forma en cómo él vivió y emprendía sus trabajos, que era siempre de la pasión, la curiosidad y el gusto, algo que le terminó dando también un vuelo diferente a los tomos que sacó el informe final de la Comisión de la Verdad. Carol, pues muchas gracias. Muy, muy bonito esto que nos dices. Se nos acaba el tiempo. Si no es que se nos acabó ya, no sé si alguien quiere aportar con una última que no quede en el tintero. Yo quizás otra cosita, digamos, hablábamos de ese Karim petulante que sin duda lo era. A mí me encantaba molestarlo con esto. Ya le conocía también esas resquebrajaduras de esa petulancia y me le metía por ahí. A mí me gustaría compartir que a propósito de esas dedicatorias, me dibujó un frijol, porque él todo el tiempo me molestaba con mi supuesto mal gusto. Y es porque yo siempre, muy deliberadamente, me encantaba ponerlo en lugares que no eran incómodos, pero que igual sabía yo que era una forma de molestarlo. Entonces estábamos en cierre de la revista y él decía, ay, ¿por qué no pedimos una pizza yo no sé dónde? Y yo le decía, no, men, vamos a pedir una pizza hawaiana de la esquina y le vas a poner piña a la pizza. Y yo sé que en algunos casos es un purista que no permitiría esto, pero te voy a poner en ese lugar incómodo. Y nos reíamos y al final era un lugar incómodo porque si bien Karim en su libro visita ciertos o juega, como bien
decía Piedad, con la ironía, con cierto esnovismo que hay en lo culinario. También en su libro hay búsquedas muy cotidianas y desde la cultura popular también, ¿no? Él se dio mucho el chance o la excusa de viajar a descubrir sabores que solamente se encuentran en la calle o en plazas de mercado. Hay una crónica en la que va a Palenque justamente para aprender una forma de preparar el bledo, ¿no? El arroz con bledo. O se fue a México jugando también con la ironía a buscar unos supuestos tacos que se hacen con choloscuincle, o sea, con perro, tacos de perro, ¿no? Y al mismo tiempo era como una reescritura, ese texto me parece muy divertido porque es como una especie de reescritura de las crónicas de Indias, ¿no? Y él mismo es consciente y jugando con esta mirada colonizadora o turística que también es el turismo culinario, ¿no? Uno compra ese discurso narrativo patriótico de la gastronomía de un lugar y él era capaz de comprarlo al mismo tiempo revenderlo y jugar con esa ironía. Entonces, reitero esto, invitar a las personas a leerlo, justamente porque creo que es un libro que divierte, que enseña, que hace poesía con cosas muy cotidianas y que uno no cae en cuenta de. Y creo que mirar el mundo a través de los ojos de Karim, a través de su libro, pues va a traerles un buen rato. Y creo que esa era una de sus grandes preocupaciones a la hora de escribir, hacernos pasar un buen rato, y sin duda este libro lo consigue. Así es, Harold. Calor residual, crónicas y ensayos culinarios de Hambre de Cultura de Karim Ghanem Maalouf, el libro que terminamos y estamos recomendando el día de hoy en medio de los recuerdos y en medio de, sobre todo, de los recuerdos que celebran. Y eso es lo que me parece que es más importante. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Piedad, muchas gracias por contarnos lo que fue ese conocimiento y haberlo, Dani, a ti por supuesto por el trabajo y Harold por todo lo que nos has contado de íntimo de ese Karim que de pronto muchos de nosotros no habíamos conocido. A ustedes también por el espacio, un placer conocer a Piedad. De nuevo, qué chévere saludarte, Dani. Un abrazo. Gracias, Camilo, gracias, Piedad, gracias, Harold. Okay. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Dejamos este capítulo para que el nombre de Karim quede en nuestra programación y estas palabras que lo evocan y que invitan a conocerlo siempre nos puedan acompañar. Karim, te extrañamos. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.